Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Aloysius Ratzinger, ha sido el 265º Papa de la Iglesia Católica y séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 19 de abril de 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II, por los cardenales que votaron en el cónclave. El 28 de febrero de 2013 renunció al papado asumiendo el título de Papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada por él mismo días antes, el 11 de febrero, y es una decisión excepcional en la historia de la Iglesia, ya que, si bien el sumo pontífice más próximo que renunció al papado fue Gregorio XII, el precedente de Celestino V es el único del que puede asegurarse que fue de forma libre y voluntaria. Como cardenal de la Iglesia, Ratzinger ha estado presente en 3 cónclaves, el de agosto de 1978, el de octubre del mismo año y el de 2005, que resultó en su elección. Tras su renuncia, se celebró el cónclave del que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice, que tomó el nombre de Francisco. Desde septiembre de 2020 es el pontífice más longevo de la historia, o el segundo si se considera al Papa Agatón, de quien se dice murió a los 102 años. Superó a León XIII, que falleció en 1903, a los 93 años. Introducción. Joseph Aloysius Ratzinger comenzó a ser conocido en su competencia intelectual al participar en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del cardenal Joseph Frins. Posteriormente fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga y luego cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y, como tal, cardenal obispo de Ostia en 2002. Como cardenal decano, presidió los funerales de su predecesor, el Papa Juan Pablo II y la misa pro eligendo pontifice. A los pocos días, el 19 de abril de 2005, el mismo Ratzinger era elegido Papa. Ratzinger habla 10 idiomas, de los que domina por lo menos 6, alemán, italiano, francés, latín, inglés y español. Además, lee el griego antiguo y el hebreo. Es miembro de varias academias científicas de Europa y ha recibido 8 doctorados honoris causa de diferentes universidades, además es ciudadano honorífico de las comunidades de Pentling, Marktl, Traunstein y Ratisbona. Es un experto pianista y su compositor favorito es Mozart. Es el 6º papa alemán desde Víctor II. En abril de 2005 fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. El último papa llamado Benedicto fue Benedicto XV, cuyos primeros años de pontificado coincidieron con la Primera Guerra Mundial. Su vida antes de su elección como papa. Infancia y juventud. Nació en Marktl am Inn, Baviera, el 16 de abril de 1927, a las 8:30, en la dirección Schulstrasse 11, la casa de sus padres. Fue bautizado el mismo día en que nació, que además era un sábado de gloria, en la diócesis de Passau. Es el tercero y más joven de los hijos de Joseph Ratzinger, un oficial de policía, y de María Rigar. Su familia materna es originaria de Río di Pusteria, en el Alto Adigio. Su hermano George Ratzinger, fue también sacerdote. Su hermana María Ratzinger, quien nunca se casó, administró la casa del cardenal Ratzinger hasta su muerte en 1991. A la edad de 5 años, Ratzinger estaba con un grupo de niños que dieron la bienvenida al visitante cardenal arzobispo de Múnich con flores. Impresionado por la vestimenta del cardenal, más tarde anunció que quería llegar a ese cargo 2 años después de su nacimiento, el 11 de julio de 1929, su familia se mudó a Titmoning y el 5 de diciembre de 1932 se mudó nuevamente, esta vez a Aschau am Inn y fue aquí que Joseph vivió su tiempo escolar, en la década de los 30, después del fortalecimiento del nacionalsocialismo. El padre de Joseph compró una pequeña casa de campo en Uflayen-Traunstein. Este lugar es recordado por Ratzinger como el verdadero hogar,
de su familia. A pesar de que sus padres tenían algunas cargas económicas, lo enviaron al Seminario Menor de San Miguel en Traunstein, donde se desempeñó como un estudiante dedicado. Hasta 1939 ningún seminarista había entrado en las juventudes hitlerianas. Pero el régimen exigió a partir de marzo la afiliación obligatoria. Hasta octubre, la dirección del seminario se negó, pero luego no pudo impedir el inscribirlos. Así le sucedió también a Josef Ratzinger, a sus 14 años. Un testigo relata que los seminaristas eran una provocación para los nazis, se los consideraba sospechosos de estar en contra del régimen. En un escrito del Ministerio de Educación se lee que la pertenencia obligatoria a las juventudes hitlerianas no garantiza que los seminaristas realmente se hayan incorporado a la comunidad nacionalsocialista de los pueblos. A los 16 años, fue llamado a filas, como tantos jóvenes de las juventudes hitlerianas que al final de la guerra fueron militarizados, y fue destinado a la protección de la fábrica de BMW en Traunstein, en las afueras de Múnich, ciudad que fue bombardeada masivamente. Prestó servicio entre abril de 1943 y septiembre de 1944. En este tiempo asistió al Instituto de Segunda Enseñanza Maximiliansgymnasium. A las preguntas de un superior, contestó que quería ser sacerdote. Estuvo luego, tras la instrucción básica, destinado en Austria, concretamente en la protección antitanque. En 1944 comenzó su entrenamiento básico en Hungría, tomó parte en el Reichsarbeitsdienst, que era un servicio de defensa alemán, donde él, junto con otros compañeros, construyeron sistemas para cerrar el paso a diferentes tanques de guerra. Ratzinger desertó en los últimos días de la guerra, pero fue hecho prisionero por soldados aliados en un campo cerca de Ulm en 1945. Después de ser puesto en libertad, en cuanto alumno del Seminario Menor, entonces situado en Traunstein, hizo su examen de bachillerato en el Chiemgau Gymnasium en Traunstein. Desde 1946 hasta 1951 Ratzinger estudió teología católica y filosofía en la Academia Filosófica y Teológica Frisinga, así como en el Ducal Georgianum de la Universidad de Múnich. Según sus propias palabras, sus mayores influencias filosóficas, después de un periodo de interés por el neocantismo, fueron sobre todo las obras de Gertrude von Lefort, Ernst Wiechert, Elisabeth Langwasser, Theodor Steinbuchel, Martin Heidegger y Karl Jaspers. Igualmente, se refiere a Fyodor Dostoyevsky como una fuerte influencia literaria. En cuanto a los padres de la Iglesia, estudió con interés a San Agustín de Hipona. Respecto de los escolásticos, su interés se centró en San Buenaventura. Carrera académica. En 1952 fue nombrado para dar clases en el seminario de Freising. El inicio de su vida académica no estuvo exento de disgustos. Luego de convertirse en doctor en teología en 1953, elaboró una tesis sobre San Buenaventura para conseguir la habilitación para la enseñanza en Alemania, y su primer escrito le fue devuelto en 1954 con una severa crítica del profesor Michael Smaus, quien consideraba que el trabajo era modernista. Sus enfoques empezaban a romper esquemas tradicionales de la época, lo que le ocasionaba alguna incomprensión y dificultad. Ratzinger ingresó como profesor en la Universidad de Bonn en 1959, su conferencia inaugural fue acerca de el Dios de la fe y el Dios de la filosofía. En 1963 se fue a la Universidad de Münster, donde al dar su conferencia inaugural ya era bien conocido como teólogo. En el Concilio Vaticano II, sirvió como asesor teológico del cardenal Joseph Frins de Colonia, y luego trabajó por defender el concilio en sus distintos documentos, incluyendo Nostra Aetate, el documento que habla acerca del respeto hacia otras religiones y sobre el derecho a la libertad religiosa. Fue visto durante el tiempo del concilio como un reformista convencido. Ratzinger admitió que era admirador de Karl Rahner, un teólogo académico bien conocido por su nueva teología, que estaba a favor de la reforma de la Iglesia y proponía nuevas ideas teológicas, pero, a pesar del acuerdo en muchos puntos y aspiraciones, Ratzinger se dio cuenta de que Rahner y él vivían
desde el punto de vista teológico, en dos planetas diferentes, como explica en el libro Mi vida, pues la teología de Rahner estaba caracterizada por la tradición escolástica de Suárez y de su nueva versión a la luz del idealismo alemán y de Heidegger, en la que las escrituras y los padres no jugaban un papel importante y en que la dimensión histórica era de escasa importancia. En cambio, la formación de Ratzinger estaba marcada por las escrituras y por los padres de la Iglesia, por un pensamiento esencialmente histórico. En 1966 fue candidato a ocupar una vacante en teología dogmática en la Universidad de Tubinga, donde fue colega de Hans Kung, con quien años más tarde sostendría fuertes enfrentamientos. En 1968 escribió en su libro Introducción al Cristianismo que el Papa tenía el deber de oír diferentes voces dentro de la Iglesia antes de tomar una decisión. También escribió que la Iglesia de ese tiempo estaba muy centralizada. Dichos párrafos no aparecieron en ediciones posteriores del libro, porque fueron malinterpretados por autores que utilizaron este texto para cuestionarlo. Durante este tiempo, se distanció de la atmósfera de Tubinga y de los lineamientos marxistas del movimiento estudiantil de la década de los años 60, que en Alemania rápidamente se radicalizaron entre los años 1967 y 1968, culminando en una serie de disturbios en abril y mayo de 1968. En 1969 regresa a Baviera a la Universidad de Ratisbona, en un ambiente académico menos reformista. En 1972, fundó la publicación teológica Communio junto con Hans Urs von Balthasar, Henry de Lubac y otros. Communio, publicada en 17 idiomas, se ha convertido en una de las publicaciones católicas más influyentes del mundo. Sacerdote, arzobispo y cardenal. El 29 de junio de 1951 recibió junto con su hermano George el sacramento del orden sacerdotal en la Catedral de Frisinga por manos del que fuera entonces arzobispo de Múnich y Frisinga, el cardenal Michael von Faulhaber. Celebró su primera misa en la parroquia de San Oswaldo en Traunstein y el 30 de julio de 1951, junto a su hermano, en Ristin, lugar donde su madre había nacido. El 24 de marzo de 1977 Ratzinger fue consagrado arzobispo de Múnich y Frisinga, y el 27 de junio, Pablo VI lo nombró cardenal del título de S. María Consolatrice al Tiburtino. Durante el Sínodo de los Obispos de 1977, dedicado al tema de la catequesis, se produce su primer encuentro con Karol Wojtyła, después de muchos años de intercambiar con él correspondencia, ideas y libros. Teología. Como joven profesor de teología, abría a sus alumnos a pensadores en aquel momento considerados avanzados, y que en aquella época incluso tuvieron problemas con la jerarquía católica, como Yves Congar o Henry de Lubac, además de a autores protestantes como Karl Barth, Oscar Cullmann o Dietrich Bonhoeffer. Ello le acarreó los recelos del catolicismo más conservador. Entendía que había que superar la abstracción metafísica de la neoescolástica en la que consideraba estaba atrapada la teología católica. Defendía la necesidad de abrirse a un nuevo lenguaje que, partiendo del Evangelio, conectase existencialmente con las inquietudes del hombre concreto contemporáneo. En ese sentido, no ha ocultado la influencia en su enfoque de la filosofía de existencialistas como Heidegger o Karl Jaspers. Como asesor en el Concilio Vaticano II del cardenal Frins, defendió un debate abierto y una elaboración de los textos creativa y una nueva manera de exponer las verdades centrales del cristianismo, como la revelación o la salvación. En su estudio sobre la teología de la historia en San Buenaventura, aparecen ya algunas constantes de su pensamiento. Para Ratzinger, la fe de la Iglesia ha de fundamentarse en el mensaje de liberación del Evangelio y en la tradición más primigenia del cristianismo, de los que es posible hacer una relectura significativa para el hombre de hoy. Esto no significa, según él, la defensa del pasado, porque entiende que el depósito de la fe es inagotable, ha de entenderse vivencialmente de un modo dinámico y, por lo tanto, está siempre proyectado hacia lo nuevo. En su libro Introducción al Cristianismo, defiende que el ser es ser pensando, pensamiento del espíritu absoluto que se ha revelado como relación.
Concibe la relación como una forma primigenia de lo real, la unidad primigenia es unidad en el amor. Así es como hay que entender el dogma de la Trinidad, donde la más intrincada teoría transmite enseñanzas prácticas para concebir el cosmos y la vida, en particular la vida humana cuyo origen y meta está en el amor. Insiste en este mismo tratado que la omnipotencia divina se descubre en su esencia a través de Jesús de Nazaret. Solo se entiende lo que es Dios en la impotencia y debilidad del pesebre de Belén y la muerte ignominiosa en la cruz. Esto nos revela la ley de lo abundante, donde el amor se derrocha y suscita la respuesta de la fe que ha de ser, de este modo, una respuesta de amor. En ello se toca lo esencial del ser humano que se encuentra a sí mismo cuando se siente amado y, como respuesta, es capaz de salir de sí mismo al encuentro de los demás, especialmente de los necesitados, y de la trascendencia. Esta es la idea básica de su libro Mirar a Cristo. En el terreno moral, ha insistido en que el cristianismo no es un moralismo. La fe cristiana no tiene nada que ver con la religiosidad que busca la recompensa, que se ciñe a un legalismo ético para ganarse supuestamente un derecho a la salvación. La fe en Jesús se basa en la humildad que vive del amor gratuito recibido, más allá del mérito y el rigorismo. Es esta apertura al don lo que transforma al hombre y produce su conversión. Llamó la atención su afirmación de que la moral sexual representaba un capítulo particularmente oscuro y trágico en la historia del pensamiento cristiano, aunque recordó que la concepción de la unión carnal entre el hombre y la mujer como sacramento y manifestación del amor de Dios no ha permitido que se cayera, a diferencia del gnosticismo y del dualismo de las primeras herejías, en una aversión a la sexualidad. Por ello se mostró partidario de una visión antropológica positiva del cuerpo y su lenguaje, que estima coherente con el Dios de la creación y de la vida que se revela en la Biblia. Sobre la escatología, escribió una obra del mismo título donde pretende dar respuesta teológica a una sociedad burguesa atenazada por el miedo al sufrimiento y a la muerte. En esta obra afirma que la fe cristiana está volcada hacia la vida, su meta es vida en todos sus niveles en cuanto a don y reflejo de Dios, que es la vida. Para la fe cristiana, sostiene, no existe ninguna vida inútil. Ratzinger reaccionó en el libro Informe sobre la fe ante lo que consideró una deriva caótica del catolicismo tras el Concilio Vaticano II. La atribuyó a lo que estimaba era una interpretación superficial del catolicismo que apuntaba críticamente a todo lo novedoso por efímero e inconsistente que fuera. Así, mostró su preocupación por un relativismo que pone en cuestión la idea de verdad dogmática y moral. Para él, la verdad no es un punto de llegada, es una llamada a la búsqueda sincera donde la razón puede desplegar todas sus energías, pero eso no la diluye ni la transforma en mera invención subjetiva y manipulable. Si se renuncia a la verdad acerca del hombre, se renuncia a su libertad. Denunció también el empobrecimiento que para un culto profundo supuso el abandono de una liturgia enraizada en la tradición de la Iglesia. Combatió, asimismo, la identificación del compromiso social cristiano con la colaboración en las nuevas estructuras de poder revolucionario que surgieron en Latinoamérica. Por ello condenó ciertas formas de la teología de la liberación influidas por el marxismo. También fue crítico con la identificación de la fe cristiana con formas políticas liberales, en coherencia con su concepción de un cristianismo que va mucho más allá de la mezquina defensa de estructuras políticas y sociales que siempre serán mutables y pasajeras. Entiende que la fe cristiana es incompatible con la adhesión a sistemas de dominación y opresión, sean del signo que sean. Por ello ha denunciado los males derivados del capitalismo y el liberalismo occidentales. En su teoría de los principios teológicos, materiales para una teología fundamental, sostiene que la Iglesia debe superar sus disputas internas y reflexionar sobre la posibilidad de respuesta que lleva en su interior. Afirma que una de las primeras reglas del discernimiento espiritual consiste en que donde está ausente la alegría y el humor está ausente el espíritu. Para Ratzinger, el cristiano occidental vive hoy en una era neopagana, marcada por la idolatría del dinero, el prestigio, el placer y el poder. Por ello la persona está cada vez más aislada y desorientada y la sociedad desprovista de valores humanos consistentes. Ante eso,
el cristiano ha de ser el que transmita la liberación del que vive del perdón y la promesa de la vida eterna para todos los hombres. Solo desde estos parámetros se puede recobrar y defender un sentido pleno de la dignidad humana. Muestra su escepticismo ante la eficacia de una reforma estructural de la Iglesia, entiende más bien que lo que hay que hacer es poner esa estructura al servicio del amor. Para él, la Iglesia vive de la alegría que los cristianos experimentan por ser tales. Todo esto lo ha colocado en el punto de mira crítico de la teología católica más avanzada, si bien le valió la confianza de Juan Pablo II y lo llevó a desempeñar con rigor el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El 25 de noviembre de 1981, Juan Pablo II nombró a Ratzinger prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Renunció a la arquidiócesis de Múnich y Frisinga el 15 de febrero de 1982. Fue nombrado cardenal obispo de Velletri-Segni en 1993, elegido vicedecano del Colegio Cardenalicio en 1998 y finalmente decano del colegio en 2002, uniendo como es preceptivo su sede cardenalicia a la de Ostia. Ideológicamente, Ratzinger tiene ideas conservadoras en cuanto al control de la natalidad y el diálogo interreligioso. Fue el cardenal más próximo a Juan Pablo II. Ratzinger y Wojtyła fueron calificados intelectualmente como almas gemelas. Bajo su prefectura se dictaron escritos acerca de la postura de la Iglesia Católica con respecto a las personas homosexuales, y la Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral de las personas homosexuales, en que se rechazan los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Por razón de su cargo fue también el responsable de estudiar la compatibilidad de la teología de la liberación con la doctrina católica. Le compitió prohibir el ejercicio de la enseñanza en nombre de la Iglesia a teólogos disidentes como Hans Kung, Leonardo Baaf y otros, varios de ellos españoles. Con esto mostró su posición como filósofo y teólogo de raíces hegelianas, como su inspirador y maestro, el fallecido Joseph Frins, cardenal del título de S. Giovanni a Porta Latina y arzobispo de Colonia. Según el New York Times, el Vaticano habría reconocido en 2010 haber encubierto a un sacerdote estadounidense, Lawrence Murphy, sospechoso de haber abusado de unos 200 niños sordos. Sin embargo, la Santa Sede desmintió tal encubrimiento en una nota publicada posteriormente a la noticia. Se explicó en ella que a mediados de los años 70, algunas víctimas del padre Murphy informaron sobre estos abusos a las autoridades, que emprendieron una investigación en ese momento. Según portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, dicha investigación fue abandonada. La Congregación para la Doctrina de la Fe fue informada sobre esta cuestión unos 20 años después. Dado que el padre Murphy era anciano, en un estado de salud muy deteriorado, en aislamiento, y que no se habían registrado denuncias de abusos desde hacía 20 años, la congregación sugirió que el arzobispo de Milwaukee considerara afrontar la situación, por ejemplo, restringiendo el ministerio del padre Murphy y exigiendo que aceptara la plena responsabilidad de sus actos. El padre Murphy murió aproximadamente 4 meses después, sin ulteriores incidentes. Durante su mandato como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa Juan Pablo II le encomendó en 1986 la redacción de un nuevo catecismo de la Iglesia Católica, el cual fue terminado y publicada su primera edición en 1992, con la Constitución Apostólica Fidei Depositum. Elección al papado. Antecedentes. El 2 de enero de 2005, la revista Time publicó que fuentes vaticanas decían que Ratzinger era el favorito para suceder a Juan Pablo II en el caso de que falleciera. A la muerte de Juan Pablo II, el Financial Times dio la preferencia a Ratzinger para convertirse en papa en la primera posición, pero cercano a sus rivales, en el ala liberal de la Iglesia, aunque Ratzinger era considerado favorito por la mayoría de los medios de comunicación internacionales. Otros mantenían que su elección estaría lejos de la realidad porque muy pocas predicciones papales en la historia moderna se habían vuelto realidad. Las elecciones de sus predecesores Juan Pablo I y Juan Pablo II habían sido sorpresivas.
Elección. El 19 de abril de 2005, el cardenal Ratzinger fue elegido como sucesor de Juan Pablo II en el segundo día del cónclave, después de 4 rondas de votaciones. Coincidió con la fiesta de San León IX, el más importante papa alemán de la Edad Media, conocido por instituir el mayor número de reformas durante un pontificado. Ratzinger esperaba retirarse pacíficamente y había dicho que, hasta cierto punto, le dije a Dios, por favor, no me hagas esto. Evidentemente, esta vez él no me escuchó. Antes de su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro después de ser elegido, fue anunciado por el cardenal chileno Jorge Medina Estevez, diácono de ese Saba y protodiácono del Colegio Cardenalicio. El cardenal Medina primero se dirigió a la multitud con, queridísimos hermanos y hermanas, en italiano, español, francés, alemán e inglés, antes de continuar con el tradicional Habemus Papam en latín. En la solemne inauguración de su pontificado, que reemplaza la ya extinta coronación, el cardenal Medina fue el encargado de imponerle el palio, mientras que Angelo Soudaanou, cardenal obispo de Albano y del título Incommendam de S. María Nuouba, secretario de Estado, le colocó el anillo del pescador. En el balcón, las primeras palabras de Benedicto XVI a la multitud, dadas en italiano antes de que impartiera la tradicional bendición Urbi et Orbi en latín, fueron. Después dio la bendición. El pontificado. El 19 de abril de 2005 fue elegido sucesor de Juan Pablo II después de 2 días de cónclave y 2 fumatas negras. El cardenal Ratzinger había repetido sucesivas veces que le gustaría retirarse a una aldea bávara y dedicarse a escribir libros, pero, más recientemente, había reconocido a sus amigos estar listo para cualquier función que Dios le atribuyera. Su elección generó de inmediato algunas críticas, centradas en su supuesto perfil neoconservador. Se lo acusó de desear restituir la organización y doctrina de la Iglesia a la que tenía antes del Concilio Vaticano II. Algunos analistas preveían que con él la Iglesia endurecería sus posturas en lo referente a la prohibición del aborto, la homosexualidad, la eutanasia o el uso de métodos anticonceptivos. Sus partidarios aducen que durante su prefectura solo uno de los procesos abiertos acabó en excomunión, el del arzobispo ultraconservador Monseñor Marcel Lafeib. También se recordaba su asistencia al Concilio Vaticano II y que había sido de los más progresistas y propuesto reformas novedosas. En el año 2006 fue publicada en español una obra suya, escrita cuando todavía no era papa, con el título Fe, Verdad, Tolerancia, en la cual hablaba, entre otras cosas, del pluralismo religioso y el diálogo. En agosto de 2005, participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, cosechando grandes muestras de afecto por parte de la juventud, y fue este el primer acontecimiento de este tipo desde la muerte de Juan Pablo II. En octubre del mismo año, participó en el Sínodo de Obispos, agregando una sección de intervenciones libres, cuya difusión pública tuvo que restringir debido a unas declaraciones de su sucesor en la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el voto a los políticos católicos que estaban a favor del aborto. Según datos de la Prefectura Apostólica, en el año 2007 unas 2.830.100 personas participaron en encuentros públicos con el pontífice en la Ciudad del Vaticano o en Castel Gandolfo. El 16 de abril de ese año, para conmemorar su 80º cumpleaños, se celebró un concierto en el Aula Pablo VI, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart dirigida por Gustavo Dudamel y solista Hilary Hahn. Escritos. Encíclicas. Ideius Caritas est barrai. None. Y Spii Salvi barrai. None. Y Caritas in veritate barrai. None. Exhortaciones apostólicas. Y Sacramentum Caritatis barrai. None. Y Verbum Domini barrai. None. Y Africa Emunus barrai. None. Y Ecclesia in Medio Oriente barrai. None. Motus proprios. Otras publicaciones. Consistorios para la creación de nuevos cardenales. A lo largo de sus casi 8 años de pontificado creó un total de 90 cardenales en 5 consistorios.
Primer consistorio, 24 de marzo de 2006. Creó 12 cardenales electores y 3 no electores. Entre los primeros destacó el nombramiento de William Joseph Levada, quien sucedió al propio Ratzinger como prefecto para la doctrina de la fe tras su elección papal en 2005. Segundo consistorio, 24 de noviembre de 2007. Creó 18 cardenales electores y 5 no electores. Entre los electores se encontraba el valenciano Agustín García Gasco y Vicente, quien fallecería en Roma años más tarde durante la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II. Además fueron ordenados otros 2 españoles y 5 latinoamericanos. El Papa comunicó su intención de haber nombrado también al anciano obispo Ignacy Yes, de Kostalin-Kolovce, que falleció el día anterior al anuncio. Tercer consistorio, 20 de noviembre de 2010. Creó 20 cardenales electores y 4 no electores. En este consistorio se nombró al cardenal más anciano de la historia, fue el italiano Domenico Bartolucci, de 93 años. Bartolucci falleció en 2013. Cuarto consistorio, 18 de febrero de 2012. Creó 18 cardenales electores y 4 no electores. Entre otros, nombró cardenal a un español, el turolense Santos Abril y Castello. Con estos purpurados, los miembros electores del Sacro Colegio nombrados por Benedicto XVI superaban a los creados por Juan Pablo II. Quinto consistorio, 24 de noviembre de 2012. Creó sus últimos 6 cardenales, todos ellos electores. Probablemente con su meditada renuncia, instaba a preparar un cónclave con representantes de todo el mundo. Así, compensó el consistorio de febrero donde predominaban curiales e italianos, esta vez eligiendo a 6 no europeos, un filipino, un indio, un libanés, un estadounidense, un colombiano y un nigeriano. Beatificaciones y canonizaciones. Benedicto XVI decidió que, tal como se hacía antes, las beatificaciones, las presidiera el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, cargo que en aquel tiempo desempeñaba Anjalou Amaatou. En algunos casos, ha delegado en otros cardenales. En cualquier caso, el rito de beatificación se celebra salvo excepciones en la iglesia local más directamente vinculada con el nuevo beato. Entre las beatificaciones durante el pontificado de Benedicto XVI destacan Mariana Cope de Maalacay, el cardenal Clemens August Graf von Geilan, obispo de Münster, Josep Tapies y 6 compañeros sacerdotes de la diócesis de Urgel, que murieron mártires en 1936, Carlos de Foucauld, José Anacleto González Flores y 8 compañeros mártires en México en 1927, el teólogo italiano Antonio Rosmini, Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla y de Osma. El 28 de octubre de 2007 el pontífice aprobó la mayor beatificación, masiva, de la historia de la Iglesia, 495 mártires españoles. La celebración, como es habitual, no la presidió él, pero tuvo una audiencia privada con los peregrinos y obispos españoles. El 1 de mayo de 2011, el Papa beatificó a su antecesor Juan Pablo II en una multitudinaria ceremonia en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Esta fue la primera vez que un Papa beatifica a su antecesor desde la Edad Media. Durante el pontificado de Benedicto XVI se oficiaron 45 canonizaciones y EFAR. Diálogo con confesiones cristianas. El 19 de marzo de 2006, el gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, recibió una invitación especial, asistir a la elevación a cardenal del título de S. María Della Vittoria del arzobispo de Boston, Sean Patrick O'Malley FM Cap, en la Ciudad del Vaticano. Esto es extraordinario y particularmente para alguien de mi fe, dijo Romney, mormón, antes de que él hablara en un desayuno del día de San Patricio en New Hampshire. No sé si ha habido antes un individuo mormón que haya ido al Vaticano para asistir a una misa oficiada por el Papa, así que es un honor personal. En el año 2011 el Papa se reunió con una delegación de la Iglesia Luterana Alemana que le propuso participar en la conmemoración de los 500 años de la Reforma. En esta ocasión el Papa aceptó la invitación,
como gesto ecuménico, resaltando aquellos elementos que son comunes a ambas profesiones de fe, en particular la creencia en la Santísima Trinidad. Diálogo con religiones no cristianas. En 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento titulado Dominus Iesus, que reafirmaba la histórica doctrina y misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio. Esto sorprendió a los que erróneamente pensaron que la Iglesia anteriormente había repudiado este papel único en el mundo. Este documento apuntaba el peligro para la Iglesia de teorías relativistas que justifican el pluralismo religioso negando que Dios se haya revelado a la humanidad. Sus defensores argumentan que es de esperarse que un líder de la Iglesia católica se pronuncie en favor de la superioridad del catolicismo sobre otras religiones. También mantienen que las notas de Dominus Iesus no son indicativo de intolerancia ni de falta de voluntad para establecer un diálogo con otras religiones. Ellos dicen que Ratzinger fue muy activo en promover el diálogo interreligioso. Al defender el Dominus Iesus, Ratzinger estableció que cree que el diálogo interreligioso debe tomar lugar basado en la igualdad de la dignidad humana, pero que la igualdad de la dignidad humana no debe implicar que el lado sea el correcto. El Congreso Judío Mundial celebró su elección al pontificado, haciendo notar su gran sensibilidad a la historia judía y al Holocausto. En una entrevista en 2004 para el diario Le Figaro, Ratzinger había dicho que Turquía, un país musulmán por herencia y población pero secular por su constitución, debería mirar en un futuro hacia una asociación de países islámicos más que a la Unión Europea, que tenía raíces cristianas. Dijo que Turquía siempre ha estado, en contraste permanente con Europa, y que ligarla a Europa sería un error. El Papa condenó fuertemente las caricaturas de Mahoma, primero publicadas por un diario danés y luego en otras publicaciones europeas. En el contexto internacional en el que vivimos en el presente, la Iglesia Católica continúa convencida de que, para mantener la paz y el entendimiento entre personas y hombres, es necesario y urgente que las religiones y sus símbolos sean respetados, dijo. Agregó que esto implica que, los creyentes no sean objeto de provocaciones que afecten sus vidas y sentimientos religiosos. Destacó que, para los creyentes, así como la gente de buena voluntad, el único factor que puede llevar a la paz y fraternidad es el respeto hacia las convicciones y prácticas religiosas de otros, como se detalla más abajo. El 12 de septiembre de 2006 se vio envuelto en una controversia al citar al emperador bizantino Manuel II Paleólogo con la frase, «Muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas, como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba». El asunto provocó disturbios y protestas airadas y violentas de musulmanes en numerosos países, que el Papa trató de aplacar explicando que había habido una malinterpretación de las palabras. Posteriormente el asunto perdió importancia sin ocasionar más incidentes. Viajes. En Italia. Fuera de Italia. Renuncia. El 11 de febrero de 2013 el Papa Benedicto anunció su renuncia al cargo, alegando falta de fuerzas. El anuncio lo realizó en latín durante el consistorio de canonización de los mártires de Otranto, causando la sorpresa de los asistentes. Según sus palabras, la renuncia del Papa Benedicto debe considerarse excepcional, dado que fue la primera desde la Edad Media, concretamente el año 1415, con Gregorio XII, obligado a renunciar en el Concilio de Constanza para dar fin al cisma de Occidente, y la primera por voluntad propia desde 1294. En el momento de anunciar su renuncia, el Papa Benedicto XVI tenía 85 años, y llevaba casi 8 de pontificado. Dicha renuncia se hizo efectiva el 28 de febrero a las 8 horas, hora de Italia, a partir de la cual la sede papal quedó vacante, dando comienzo al proceso de celebración de un cónclave que eligió a un nuevo Papa, Francisco. Benedicto XVI abandonó la Ciudad del Vaticano en helicóptero aproximadamente a las 5 horas. Mientras sobrevolaba Roma, las campanas de todas las iglesias y basílicas de la ciudad tañían a la vez. Llegado a Castel Gandolfo, su nueva residencia en los 2 primeros meses tras su renuncia, compareció en el balcón del Palacio Apostólico,
donde dirigió sus últimas palabras como papa a la gente congregada en la plaza. Seguidamente, dio la bendición y se retiró. A las 8 horas, la guardia suiza que custodiaba el portón del palacio fue relevada, a la vez que se cerraban los postigos, simbolizando de este modo el fin del pontificado. Durante el tiempo de sede vacante y hasta el 2 de mayo de 2013, Benedicto XVI residió en Castel Gandolfo. Luego, ese mismo 2 de mayo, se trasladó al monasterio Mater Ecclesiae, que se encuentra dentro de los muros del Vaticano. Allí vive dedicado a la oración y a sus aficiones junto con su secretario privado George Ganswein, 4 laicas consagradas de la comunidad, Memores Domini, y un diácono belga. Además hay disponible una habitación para que se alojara su hermano, George Ratzinger, cuando éste le visitaba antes de su muerte en 2020. De este modo Benedicto vive cerca de su sucesor, el Papa Francisco, en la propia ciudad del Vaticano, siendo esto un acontecimiento único e histórico dentro de la Iglesia Católica. El hasta entonces Papa mantiene su nombre, Benedicto XVI, y desde su renuncia ostenta el título de Papa emérito o Pontífice emérito, así como Obispo emérito de Roma, con el tratamiento de su santidad, según señaló Francesco Cocco Palmerio, presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Apariciones públicas tras la renuncia. Desde su renuncia al papado, se le ha visto en 5 ocasiones en 2013, 3 de ellas junto a su sucesor, el Papa Francisco, y en 5 ocasiones en 2014. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2020. Salud. A lo largo de los últimos años Ratzinger tuvo diversos problemas de salud, destacando los que sufrió durante su pontificado. Tras su renuncia su estado de salud se encuentra cada vez más delicado. En 2020 se llegó a anunciar que sufre de erisipela en la cara, una enfermedad infecciosa que se caracteriza por hinchazón y placas rojizas, que causa mucho picor y dolores agudos. Otros datos de interés. Nombre pontificio. Origen del nombre de Benedicto XVI. Benedicto o Benito. 16 o 16. Escudo papal. El escudo papal de Benedicto XVI conserva algunos elementos originales del escudo episcopal del cardenal Joseph Ratzinger y descarta la tradicional triple tiara pontificia, reemplazándola por una mitra. El mismo papa agregó el palio, la estola de lana que simboliza la autoridad episcopal. Según Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arzobispo italiano experto en heráldica y creador de su escudo papal, Benedicto XVI ha escogido un escudo de armas rico en simbolismo y significado, para poner su personalidad y papado en las manos de la historia. Benedicto XVI mantuvo la concha que simboliza al peregrino. También alude a una leyenda sobre San Agustín y su encuentro con un niño que, con una concha, pretendía verter el mar en un agujero para indicarle al santo que, así como era imposible verter el mar en dicho agujero, también lo era comprender la grandeza e inmensidad de Dios para la mente humana. El escudo mantiene elementos que evocan los orígenes bávaros del nuevo pontífice. Lleva en la esquina superior izquierda, el moro de Frisinga, la cabeza coronada de un etíope que desde hace 1000 años aparece en el escudo de los obispos de esta ciudad bávara. En su libro Mi vida, el entonces cardenal Ratzinger explicó que utilizó el moro como expresión de la universalidad de la Iglesia, que no conoce ninguna distinción de raza ni de clase. En la parte superior derecha figura el oso de Corbiniano, que hace referencia a la leyenda del obispo Corbiniano, que predicó el Evangelio en la antigua Baviera y es considerado el padre espiritual de la arquidiócesis de Múnich y Frisinga. Según la tradición, cuando el obispo viajaba a Roma, un oso devoró al animal de carga que llevaba. Corbiniano obligó al oso a llevar sobre su espalda el equipaje hasta la ciudad eterna. Una vez en Roma, lo dejó libre. El oso que llevaba la carga del santo me recuerda una de las meditaciones sobre los salmos de San Agustín. En los versículos 22 y 23 del Salmo 72 veía él expresado el peso y la esperanza de su vida.
Aquello que él ve que expresan estos versículos y que presenta en su comentario es como un autorretrato trazado ante Dios y, por tanto, no solo un pensamiento piadoso, sino explicación de la vida y luz en el camino. Me ha parecido que lo que Agustín escribe aquí representa mi destino personal, indicó el entonces purpurado en su autobiografía. El escudo se completa con las dos llaves cruzadas, símbolo del ministerio de Pedro. Críticas y polémicas. Ratzinger llevó las riendas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que le hizo ganarse críticas de duro y conservador entre los sectores más progresistas de la Iglesia. Fue polémico su enfrentamiento con su amigo y rival, el teólogo Hans Kung, lo cual incrementó su fama de intransigente, acusación que el propio Kung no comparte. Ambos eran compañeros de juventud en la Universidad de Tubinga, donde ejercían como profesores de dogmática y defendían de forma entusiasta las reformas aperturistas del Concilio Vaticano II. Pero tras mayo de 1968, Ratzinger se fue haciendo más conservador y crítico con las posiciones teológicas más liberales y relativistas, mientras Kung radicalizó su pensamiento y fue desarrollando una teología muy crítica con los dogmas. En 1979 la Santa Sede suspendió a Kung para oficiar como sacerdote y enseñar teología católica, polémica decisión que los partidarios de Kung atribuyeron a Ratzinger. Sin embargo, en septiembre de 2005, unos meses después de iniciado su papado, Ratzinger invitó a Kung a su residencia en Castel Gandolfo para departir amistosamente sobre cuestiones teológicas en las que venía trabajando Kung y que interesaban al Papa, aunque dejando de lado las viejas polémicas en torno a la dogmática. Kung, desde su ecumenismo, pensaba que Benedicto XVI podría llegar a ser el renovador de la Iglesia que como cardenal no fue. En una carta dirigida por el cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al cardenal Theodore M. C. Carrick, arzobispo de Washington, D.C., y a Monseñor Wilton Gregory, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, con ocasión de la reunión plenaria de primavera que este organismo, se sostiene una posible disparidad de opiniones entre los católicos hacia la pena de muerte, que contrasta con la posición sobre la eutanasia y el aborto. En el párrafo anterior de esa misma carta, se dicen unas palabras importantes para situar esta cita en su contexto. Durante una visita a su Baviera natal, el 12 de septiembre de 2006 Benedicto XVI pronunció un discurso en la Universidad de Ratisbona citando una discusión acaecida entre el emperador bizantino Manuel II paleólogo y un persa recogido en la obra publicada en los años 60 Conversaciones con un musulmán, séptimo coloquio, del teólogo alemán de origen libanés Theodore Caury. El texto enfureció a numerosos clérigos y creyentes musulmanes, que consideraron una insensibilidad o un desatino citar un texto antiguo donde se desacreditaba a todo el Islam como violento y malvado. El Papa afirmó días después que se habían malinterpretado sus palabras y lamentó que hubiese habido quien las hubiera interpretado erróneamente, tanto en el mundo islámico como en Occidente. Ese mismo año hizo un acercamiento a personalidades de otras religiones, tras reunirse con líderes de Turquía y con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomei. De todas formas, el Instituto de Retórica de la Universidad de Tubinga le concedió al discurso, en decisión de 18 de diciembre, el premio al mejor discurso de 2006. El jurado indicó que había sido malinterpretado intencionadamente. En época de fundamentalismos religiosos, así decía la motivación del jurado, este discurso suponía, una determinación, muy comprometida, de gran precisión argumentativa y llena de referencias históricas, de la fe cristiana desde el espíritu griego, un discurso, magistralmente construido en su composición sinfónica y a la vez coherente. En 2008 la reconocida banda española Escape grabó una canción y un videoclip que critica la acción de Ratzinger y de la Iglesia en general frente a los casos de pedofilia por parte de sacerdotes católicos mediante la revalidación de la instrucción denominada Crimen Sollicitationis, promulgada originalmente por Juan XXIII en 1962, de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. En el libro publicado en 2010 cuyo autor es el periodista alemán Peter Seewald y titulado La luz del mundo.
El Papa, la Iglesia y las señales del tiempo. Benedicto XVI consideró el uso de preservativos en determinados usos como un primer paso hacia la moralización, en el caso de prostitución de alguien con SIDA. El jueves 24 de mayo de 2012, el Consejo de Vigilancia del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, votó a favor del cese del presidente, Ettore Gatti Tedeschi, un economista de 67 años, por supuestas irregularidades en su gestión. Gatti Tedeschi, tras el voto de desconfianza y un durísimo comunicado, dimitió inmediatamente y declaró: prefiero no hablar. Si lo hiciera, solo diría palabras feas. Me debato entre el ansia de explicar la verdad y no querer turbar al Santo Padre con tales explicaciones. Un largo informe de Gatti Tedeschi tras su dimisión, escrito para ser entregado al Papa, acabó en manos de la Fiscalía de Roma, al ser descubierto casualmente por la policía de Roma, que investigaba un caso totalmente ajeno: la expulsión de Ettore Gatti Tedeschi por irregularidades de su gestión, fue promovida por Benedicto XVI, así como su reemplazo por el barón Ernst von Freiberg. El Papa siguió de cerca la totalidad del proceso de selección y elección del nuevo presidente del Consejo Supervisor del Instituto para las Obras de Religión, y expresó su completo consentimiento a la decisión de la Comisión Cardenalicia de Detención del mayordomo del Papa. El viernes 25 de mayo de 2012 se filtra a la prensa que 2 días antes la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano hubiese detenido al mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, de 46 años, casado y con 3 hijos, supuestamente por revelar y difundir documentos secretos que el secretario personal de Benedicto XVI, el sacerdote alemán Georg Ganswein, guardaba en su pequeña oficina del apartamento papal. El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, llegó a admitir que la Iglesia Católica está sufriendo su particular Vatican Leaks. Pocos días después de la detención del Cuervo, el Papa se refiere al asunto, recordando que Jesús también fue traicionado, y acusando a los medios de comunicación de magnificar el problema. Distinciones honoríficas pontificias. Soberano Gran Maestre de la Suprema Orden de Cristo. Soberano Gran Maestre de la Orden de la Espuela de Oro. Soberano Gran Maestre de la Orden de Pío IX. Soberano Gran Maestre de la Pontificia Orden Ecuestre de San Gregorio Magno. Soberano Gran Maestre de la Orden Ecuestre de San Silvestre Papa y Mártir. Véase también. Portal, Iglesia Católica. Contenido relacionado con Iglesia Católica. Anexo, Magisterio del Papa Benedicto XVI. Anexo, Cardenales creados por Benedicto XVI. Anexo, Visitas pastorales de Benedicto XVI. Anexo, Canonizaciones de Benedicto XVI. Anexo, Beatificaciones de Benedicto XVI. Anexo, Audiencias Generales de Benedicto XVI. Curia Romana. Conclave de 2013. Notas. Referencias. Bibliografía.